calle. Otro año que ya no sentí nada, che. Aski Arumakipan, Taknitaki, buenas noches para todos, good night. ¿Me escuchan? Boris, ya. Sí, le escuchamos. Listen, buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches con Chiri, todos. buenas noches. Good evening. Un momentito, hay un pequeño detalle. Bien, entonces vamos a dar inicio con nuestra segunda sesión de lo que es el módulo 2, o módulo 5 en todo caso, ¿no? De investigación. Entonces, la pasada clase hemos empezado indicando en qué consiste la investigación, cómo se hace investigación, básicamente las características que tiene para hacer la investigación. Ahora, hoy vamos a ver el desarrollo, cómo en realidad se hace, ¿no? Todo lo que hemos visto, cómo aplicamos en una investigación realmente, ¿ya? Entonces, para eso también les había dejado una tarea, que es tarea de la actividad 1, que era definir el título de su investigación, y eso también vamos a desarrollar en base a eso, ¿no? Pero inicialmente vamos a dar algunos claves, aspectos que tienen que considerar antes de iniciar una investigación, ¿ya? De hecho, algunos hoy día ya me han escrito, ¿no? Está bien mi tema, si puedo hacer sobre esta región, me ha parecido muy interesante, os he respondido. Y van a ver que ahora, con lo que desarrollamos el día de hoy, van a tener mayores luces para poder desarrollar sus investigaciones en Cosmovisión Andina, ¿ya? Entonces, si bien el diplomado es Cosmovisión Andina de la región andina, si alguien es de la Amazonía, de los valles, no se limiten, también háganlo, ¿ya? Entonces, que no sea un limitante, pero que tenga que ver con tema de cosmovisión, la temática, ¿listo? Bien, entonces, con esas pequeñas palabras vamos a dar inicio a esta segunda sesión. Reitero, en lo que es taller de investigación y difusión, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver lo que es el proceso de la investigación, ¿ya? El otro día hemos dicho, ¿no? Las características, por ejemplo, hemos hablado de paradigmas, hemos hablado de enfoques de investigación, los tipos, los métodos, ¿no? Entonces, en este momento hemos dicho, ¿no? Los dos enfoques de investigación que se utilizan son el cuantitativo y lo que es el cualitativo. El cuantitativo tiene que ver con medición numérica. Y el cualitativo tiene que ver con investigación en profundidad, investigación interpretativa, ¿ya? En el otro, analizamos realidades objetivas, en cualitativo, realidades subjetivas, ¿ya? Además, hemos dicho, ¿no? Una investigación cuantitativa tiene una secuencia así lineal, ¿no? Primero es paso 1, luego es paso 2, luego es paso 3. En una investigación cualitativa no pasa eso, ¿ya? Entonces, no es primero el 1, no es 2, no. Puede ser, primero podemos empezar por 2, por 3, luego 4, saltar a volver a 1, así. No hay un procedimiento, pero sin embargo, se tiene una estructura, por más que se salte de esa forma, digamos, más que nada tiene que ver con el título, con el objetivo. En una investigación cualitativa podemos empezar una investigación con una idea. Entonces, yo tengo una idea, con esa idea puedo empezar ya mi investigación, pero al final voy a estructurar mi título.
En cambio, en una cuantitativa, sí o sí primero tengo que definir el título. ¿Ah? También en tema de los objetivos, también en tema de metodología. Por ejemplo, en la parte de metodología, digamos, voy a hacer encuestas, digamos, ¿no? Voy a hacer 100 encuestas. Entonces ya defino al principio. Mientras que en cualitativa voy a decir, voy a hacer 5 entrevistas. Pero resulta que 5 entrevistas no son necesarias. Puedo ampliar a 10, a 8, o no son suficientes, no es necesario hacer 5, con 3 es suficiente. Ah, puedo reducir a 3, ¿no ve? Entonces, a eso se refiere. No hay una secuencia, no hay una secuencia, pero sin embargo, debo cumplir con todo el procedimiento como tal, ¿ya? Entonces, la característica de la investigación cualitativa. Entonces, en base a todo eso, vamos a ver ahora rápidamente cuál es el procedimiento. No significa que estos son las partes de una investigación, no, de ninguna manera. Me refiero a cómo se hace una investigación, el procedimiento. Es decir, por ejemplo, en este momento yo tengo un chaleco, ¿ya? Un chaleco. Entonces, por ejemplo, para costurar este chaleco, ¿qué se hace primero? Ah, se mide la tela, se marca, luego se corta, ¿no? Se corta según lo que se ha marcado. Luego, primero se arma el forro, ¿no? Luego se arma la cara, luego los cierres, ¿no ve? ¿Me dejo entender? Entonces, son procedimientos, pasos, ¿no ve? Que se hacen. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Entonces, si hablamos de partes, esta es la capucha, este es el cuerpo, o sea, es diferente el cuerpo, la estructura como tal, pero el procedimiento hemos empezado de diferente forma. Entonces, a eso se refiere esto. ¿Cómo se hace una investigación? En una investigación cuantitativa, reitero, cuantitativa, si alguien se va a animar a hacer cuantitativa, ¿no? Este es el procedimiento. Primero, partimos de una idea. Vamos a identificar una idea para hacer una investigación. Y recuerden, esta idea responde a un problema, ¿ya? Esto es un problema, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que identificar cuál es el problema para nosotros poder investigar ese problema. Primer paso, ¿no? Segundo, este problema tenemos que plantear. ¿Qué es plantear el problema? El planteamiento del problema hace referencia a la argumentación. Vale decir, yo tengo que argumentar, si digo que esto es problema, ¿por qué es problema? Tengo que dar lo suficiente o suficiente información para poder argumentar, para poder dar a entender al lector, ¿no? ¿Por qué es problema? Entonces ahí simplemente se hace una descripción del problema. Vamos a imaginar, por ejemplo, ¿no? Yo quiero mostrar, por ejemplo, a ver, ¿qué podría ser? La gastronomía, a ver, volvamos de ahí, estamos con un ejemplo de las parteras, ¿no? Partera, digamos, yo quiero dar a conocer, digamos, cuál es el rol, la función, los procedimientos que realizan las parteras, ¿no? Y uno dice, ¿es tu idea de investigación? Sí. A ver, ¿dónde está el problema? El problema está en que hoy en día ya no hay parteras. Entonces, ese conocimiento se está perdiendo. Ese es el problema. Por lo tanto, amerita hacer una investigación de tal forma que se pueda publicar, se pueda difundir y ese conocimiento no se pierda. Entonces, toda investigación está relacionado con un problema. Por ejemplo, yo trabajo más en tema de educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí me dicen, no, voy a hacer sobre las TICs, ¿no? Ok, TICs, ¿no? ¿Cómo las TICs influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Oh, me parece interesante. ¿Cuál es el problema? Ay, no sé. Es el TIC. Ay, ¿por qué es problema el TIC? Es que los estudiantes y los docentes no aplican las TICs realmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Saben muchas cosas, pero cuando se quiere hacer ciertas actividades, no lo utilizan. Entonces es necesario, perdón, en todo caso, si ha identificado un problema, tiene que ver con el uso de las TICs en tema de proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, si le pregunto a alguien, por ejemplo, ¿no? Un celular, ¿no? ¿Para qué utiliza el celular? Para WhatsApp, Facebook, para Google, ¿qué más? Ahora yo le pregunto, por ejemplo, ¿sabes utilizar gestores bibliográficos? ¿Y qué es eso? O le digo, ¿no? ¿Sabes utilizar Mendeley? ¿Qué es eso, no? Entonces tiene que ver con el uso, que tiene que ver con el tema de educación, las TICs, con el fin educativo.
Para el tema de comunicación, para todas cosas, utilizamos, somos capos, ¿no? Pero para el tema de educación como tal, ciertas herramientas específicas, no sabemos. Entonces, ese es el problema. Tiene que ver con el uso de lo que es las TICs en tema de educación. Entonces, reitero, una idea necesariamente parte de un problema, ¿ya? Entonces, eso tenemos que argumentar. O sea, ¿por qué consideramos problema? Por ahí alguien puede decir, no, esto no es problema. Entonces, aquí tenemos que argumentar lo suficiente. Revisión de la literatura. Una vez que identificamos el problema, si quieren planteamos o si quieren saltan de aquí, ¿no? Para plantear aquí, ¿no? Eso ya verán ustedes cómo lo hacen, cuál es la mejor forma, cómo ustedes estructuran su investigación. Ahora supongamos, ¿no? Vamos a hacer paso 3, revisión de la literatura. Tenemos que buscar información necesaria y suficiente para poder hacer nuestra investigación. Digamos lo que decía, por ejemplo, sobre las parteras. Tenemos que revisar si existen otras investigaciones relacionadas con lo que nosotros queremos investigar. Muchas veces, siempre dicen, no, es que ya todo está investigado. Si todo está investigado, entonces debe haber algo, ¿no? O hay que variar de alguna forma, o hay que relacionarlo con otro, ¿no? O en algunos casos, el otro extremo, ¿no? Es que no hay investigación. Antes seremos los primeros, ¿no? Ahora dirán, entonces, ¿qué literatura voy a revisar? Si no hay. Literatura relacionada con lo que yo quiero investigar. ¿Dónde voy a buscar? Principalmente van a buscar lo que sería repositorios académicos. A ver si nos da tiempo hoy día. Vamos a ver qué son los repositorios académicos y cómo se utiliza para el tema de lo que es la investigación. ¿Ya? Luego vamos a visualizar el alcance del estudio, ¿no? ¿Cuál va a ser el alcance de la investigación? ¿No? Entonces, por ejemplo, yo podría hacer una investigación, no sé, en un país, ¿no? Todo un país. O podría ser solamente en un departamento, en un municipio, en una comunidad, no sé. Yo voy a definir dónde voy a hacer mi investigación. Pero aquí hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Cuando hacemos investigación cuantitativa, podemos hacer, si quieren, en todo un país, en toda una región, podemos hacer, porque investigación cuantitativa se cuantifica, se utilizan números, por lo tanto, eso significa que yo puedo generalizar resultados. Una investigación cualitativa simplemente no se puede, ¿sí? Ahora, ¿por qué dirán, no? Una investigación particular no se generaliza, una investigación cualitativa no se generaliza, no se pueden generalizar los resultados. Eso significa que el conocimiento que se obtiene a partir de un proceso de investigación es particular. Pero alguien diría, no, entonces eso es hermenéutico, ¿no? Es fenomenológico. Pero yo quiero generar conceptos así generales, ¿no? Se puede obtener eso, pero a partir de la triangulación. ¿Qué es eso? ¿Qué es la triangulación? La triangulación consiste en comparar con otras investigaciones. Vale decir, por ejemplo, aquí digamos, en La Paz he hecho una investigación sobre, a ver, ¿qué puede ser? Personas en situación de calle, ¿no? Que se dedican a las bebidas alcohólicas. Entonces, ¿no? Hago una investigación, llego a ciertos resultados, conclusiones, ¿no? Cualitativo, ¿no? Y también se ha hecho en Puno, en Perú. Entonces, comparo con esa investigación. También se ha hecho, no sé, en Argentina, se ha hecho en Brasil, ¿no? Ese tipo de investigaciones. Voy a comparar todos. Y al final voy a llegar a conclusiones generales. Y estoy generando conocimientos amplios, conocimientos que se puede utilizar, digamos, a nivel Latinoamérica, pero en las mismas condiciones, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Las personas en situación de calle que se dedican a bebidas alcohólicas, principalmente tienen dificultades, han tenido dificultades familiares, lo que ha provocado que se dediquen a estas actividades. Mira, y he llegado a una conclusión general. Pero eso sería otro estudio, no sería lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, de esa forma, pero eso es un cualitativo. Aquí podemos, ¿no? Cuando decimos visualizar el alcance del estudio, podemos hacer en grandes extensiones en cuanto al alcance, ¿ya? Si tienen alguna pregunta que quieren complementar algo, me dicen, ¿sí? Por favor. ¿Ya? Si no se escucha bien, si hay ruido, algo, igual me dicen nomás, ¿ya?
Luego, elaboración de la hipótesis y definición de las variables, ¿no? Ahora, esto depende mucho. Por ejemplo, si tenemos, no sé si recuerdan, ¿cuáles son los tipos de investigación cuantitativa? ¿Recuerdan? Sala de espera, perdón. ¿Recuerdan? Tipos de investigación cuantitativa. ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Ya, voy a escribir, voy a recordarlos, ¿ya? Primero hemos dicho exploratorio, ¿no ve? Segundo hemos dicho descriptivo. Tercero hemos dicho correlacional. Y cuarto hemos dicho explicativo. ¿Lo ven? ¿Ya han recordado? Ahora, ya han recordado, ¿no ven? ¿Me están escuchando? ¿Sí? No escucho a nadie. Sí, licenciado, le Sí, se estamos escuchando. escucha. Ok, perfecto. Exploratorio hemos dicho cuando una investigación es desconocida, es nueva, ¿no? Entonces, en ese momento vamos a hacer una investigación exploratoria, ¿no? Hemos hablado de COVID-19, ¿no ve? ¿No? Hemos dicho como ejemplo el COVID-19, ¿no? Cuando, en 2020, enero de 2020. Hoy en día ya no es exploratorio. Ya permítanme unas pastillas. Entonces, eso es exploratorio, ¿ya? Ahora, descriptivo. Descriptivo, hemos dicho, solamente describe tal cual. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí una regla, ¿no? Entonces yo digo, esta es una regla color rosado de 30 centímetros, ¿no? Que sirve para, no sé, para hacer líneas y también para poder medir. Eso es una descripción. O sea, ¿qué estoy haciendo? Absolutamente nada. Simplemente estoy describiendo lo que estoy viendo. En una investigación puede ser exactamente lo mismo. O sea, yo puedo describir, digamos, el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de Aymara, ¿no? Entonces yo digo, no, los estudiantes de Aymara asisten, el 80% asiste a clases, el 20% no asiste a clases, los 80% que asisten a las clases hacen sus tareas, mientras que el 20% de esos 20, apenas el 10% hace sus tareas. ¿No ve? Eso sería una investigación descriptiva. O sea, básicamente no estoy haciendo nada, simplemente recopilando información, ¿verdad? Eso es investigación descriptiva. Ahora, lo descriptivo se puede dividir en dos, ¿ya? Así, dos. Uno, tal cual, lo que he dicho, ¿no? Descriptivo tal cual. Dos, a partir de la descripción se puede predecir, ¿no? Predictivo se llama esto, ¿ya? Se puede predecir. Ah, ¿y cómo se predice? A ver, supongamos que, a ver, voy a forzar porque esto es cuantitativo, ¿no? Un estudio económico, ¿no? Entonces, la economía de Bolivia, ¿no? Economía de Bolivia. O hablemos de la economía aymara, ¿no? La economía aymara, ¿no? ¿Cuál es el sustento de la economía aymara? Vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, cosmovisión andina. Entonces, ¿no? La economía aymara se basa en la producción y la producción de, no sé, tubérculos, hortalizas, ¿no? Te voy a decir, ¿no? También se tiene que ver con la crianza de ganados, ¿no? Tal. Esto básicamente es la economía. Ah, pero también existe lo que es el trueque, no sé qué, ¿no? Entonces puedo estudiar cuántas cabezas de ganado tienen, cuánto producen, no sé qué, ¿no? Y al final puedo llegar a una conclusión y decir, ¿no? A partir de esto, ¿no? Hasta el 2025, la economía campesina aymara como tal, apenas les va... eh, de hecho, la economía campesina indígena es de sobrevivencia, ¿no? Entonces puedo decir hasta el 2025, pero en base a estos datos, ¿no? Decir, ¿no? Va a ser deficitaria, ¿no? No va a alcanzar ni para poder sobrevivir. Ahora, ¿en qué me estoy basando? Ah, en estos datos descriptivos. Entonces, una investigación descriptiva además puede ser predictiva o solamente descriptiva, tal cual. Yo puedo decir solamente la economía es así, 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 sí, listo. Ahí termina la investigación.
Pero hay la posibilidad de que a partir de eso yo pueda predecir, ¿no? Pueda pronosticar. Eso ya es predictiva. Entonces, cuando tenemos una investigación predictiva, ¿no? Ya hacemos pronósticos, por eso se llama predictiva. Bien, hasta aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando una investigación es exploratorio, solamente necesito una variable de investigación. Cuando solamente es descriptivo tal cual, igual solamente una variable de investigación. Pero cuando ya es predictiva, aquí sí o sí necesito dos variables para poder analizar en mi investigación. Ven que ya es diferente, ¿no? Ahora, correlacional hemos dicho, ¿no? Tiene que ver con medir, ¿no? La correlación de las variables. ¿Cómo voy a medir si tengo solamente una variable? Entonces, aquí tengo una variable y otra variable. Entonces, voy a medir cómo esta variable afecta a esto y cómo esta otra variable afecta a esto. Entonces, la relación, correlación. Explicativo. Explicativo tiene una relación de causa y efecto. Esto es una variable, esto es otra variable, esta variable es la causa, esta variable es el efecto. Entonces, ¿cómo esta variable afecta a esta otra variable? Ese es el efecto, ¿no? Entonces, aquí voy a medir el efecto. Entonces, aquí necesariamente necesito dos variables. Entonces, esto también es dos variables para hacer investigación. Esto también dos variables para hacer la investigación. Ahora, ¿por qué me he ido aquí? Aquí he dicho, ¿no? En el punto 5 estamos. Hemos dicho elaboración de la hipótesis y definición de las variables. ¿Cuándo se formula la hipótesis? Se formula la hipótesis cuando la investigación tiene dos variables. Ahí se formula la hipótesis. Pero en explicativo tiene una variable. Entonces solamente, o en todo caso, no formulamos hipótesis. Y cuando es descriptivo, solamente descriptivo como tal, tampoco formulamos. Pero al menos tenemos que identificar la variable, ¿no? ¿Cuál es nuestra variable? ¿No ve? Entonces, ahí está. ¿Se está entendiendo? ¿Estoy yendo rápido? ¿Cómo estamos? ¿Queda claro? Sí, sí, profesor, está claro. ¿El resto qué dice? ¿Está bien? ¿Está mal? Licenciado, a mí me gustaría que me explique un poquito la correlacional que no le llegué a entender muy bien, por favor. Ya, la correlación tiene que ver con comparar dos variables, ¿ya? A ver, voy a poner ejemplo aquí. Digamos, una variable que puede ser. A ver, las TICs, vamos a decir, ¿ya? TICs y otro, enseñanza-aprendizaje, lo que ponía el ejemplo hace rato. Esto es una variable, esto es otra variable. Entonces yo digo, ¿no? ¿Cómo las TICs influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? ¿Y cuál es el uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las TICs? ¿O cuál es la influencia también en el proceso de enseñanza, el uso de lo que es las TICs? ¿No? Entonces tiene doble sentido, o sea, a ambos sentidos tengo que medir en los resultados. ¿Se entiende ahora? Sí, licenciado. Gracias. Bien. Entonces, eso es el punto 5. El punto 6, desarrollo del diseño de la investigación. El punto 6 y el punto 7 tiene que ver con lo que es métodos. Aquí tenemos que definir cuál es la metodología que vamos a utilizar en nuestro proceso de investigación, ¿ya? Ya eso hablaremos más adelante ya con detalle. El punto 8 es recolección de datos. Esto es trabajo de campo. Entonces, digamos que aquí he definido que voy a hacer, no sé, entrevistas, entonces aquí tengo que hacer entrevistas. He dicho encuestas, aquí encuestas. En este caso, en cuantitativo, generalmente se utilizan las encuestas, ¿no? También puede ser las observaciones, escalas, ¿no? Eso se utiliza, ¿ya? Todo aquello que se pueda cuantificar, ¿ya? Análisis de datos. Entonces, una vez que ya he recolectado la información se llama datos. Paso a analizar, ¿no? Entonces voy a utilizar algún software, generalmente se utiliza el Excel o el SPS, ¿no? Entonces eso vamos a utilizar, ¿ya? Entonces vamos a utilizar datos numéricos de tal forma que podamos obtener resultados. Y finalmente, elaboración del reporte final. Esto sería el informe final. Entonces, eso es el procedimiento
de una investigación cuantitativa, o al menos esos son los pasos generales que se hacen en una investigación cuantitativa. Pero reitero, cada quien puede definir a su manera, digamos, ¿no? O sea, hacer el proceso de la investigación, lo que decía hace un momento, ¿no? Entonces aquí tengo un chaleco, entonces yo puedo empezar por cortado directo, digamos, ¿no? No se puede, ¿no? Necesariamente tengo que marcar, luego cortar. Ah, pero primero yo puedo armar ¿cómo se llama? No sé, la espaldera, digamos, ¿no? Primero la espaldera, luego la delantera, luego la capucha. Pero otros dicen, no, primero voy a armar forro, ¿no? Primero arma el forro, luego la capucha, ¿no? Luego arma todo, ¿ah? Entonces, va a depender mucho de la experticia también de cada uno, ¿ya? Entonces, eso es el proceso de una investigación cuantitativa. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Queda claro o no queda claro? ¿Sí, no ven? ¿Me escuchan? Sí, correcto, maestro. Ok. Sí, licenciado. Sí. Bien, entonces ahora vamos a ver lo que sería también el proceso de la investigación cualitativa, ¿ya? Algo anda mal, no pasa, ahora sí. Ya pasó doble. Ya, ahora sí, ¿no? Ahora estamos viendo cualitativa. Tiene más o menos la misma estructura, obviamente con algunas diferencias porque es diferente hacer una investigación cuantitativa que cualitativa, ¿no? Entonces igual partimos de una idea, ¿ya? Una idea, recuerden, esto está relacionado con un problema, ¿ya? Exactamente hacemos un planteamiento del problema, ¿no? O sea, siempre hay que argumentar y eso vamos a poner también en la investigación que vamos a desarrollar. Ahora miren, una vez que he hecho eso, directamente me voy a inmersión en el campo. Inmersión en el campo, por si acaso, no es trabajo de campo. Inmersión de campo, como su nombre dice, es un acercamiento inicial con el objeto de estudio, ¿no? Entonces, digamos que yo quiero investigar, como decía, por ejemplo, con las parteras, ¿no? De una X región. Ah, entonces yo me voy a ir a esa región y verificar si existen parteras, si todavía hay, si todavía trabajan o no, o cómo está, ¿no ve? Entonces yo voy a ir a conocer. A partir de eso voy a identificar si existe todavía 3 parteras en caso de emergencias, ellos atienden todavía los partos, no sé qué. Ah, entonces es posible hacer una investigación. A las señoras, sí, todavía cómo trabajan, se les puede preguntar, se puede hacer entrevistas, ¿no ven? Entonces, la inmersión inicial es un acercamiento inicial a lo que yo quiero investigar, al objeto de estudio. ¿Ya? Y a partir de eso yo voy a identificar, ¿no? Mi población o mi muestra de estudio, el lugar, el alcance, todo eso. Pero ha sido un acercamiento inicial nada más, ¿ya? Una vez que hago esto, ya voy a hacer mi diseño de estudio, ¿ya? Diseño de estudio. Ahora, el diseño de estudio también tiene que ver, ¿no? Es decir, el punto 4 y el punto 5 también tiene que ver con la metodología. Entonces, aquí voy a definir cómo voy a hacer la investigación. Cuando digo diseño, ¿no? ¿Qué, qué población, qué muestra, qué métodos, ¿no? De investigación voy a utilizar? Todo eso, ¿no? ¿Qué técnicas, qué instrumentos, ¿no? Voy a utilizar para recolectar, ¿no? ¿Qué herramientas informáticas voy a utilizar para poder analizar? O sea, todo ya voy a definir, ¿no? Es como decir, por ejemplo, yo quiero costurar este chaleco, pues, ¿qué necesito? Necesito primero comprar una tela de forro, una tela para el chaleco como tal, para la capucha, tela, ¿esto cómo se llama? Polar, necesito esto con peluchas, cierre, botones, ¿no? Exactamente a eso hace referencia la parte metodológica. ¿Ya? ¿Cómo voy a hacer? ¿No? Y los colores, todo eso, ¿no? Una vez que tengo ya definido cómo voy a hacer, paso a lo que es recolección de datos. Recuerden, esto es trabajo de campo. Entonces voy a hacer trabajo de campo. Una vez que hago trabajo de campo,
he recogido datos, ¿no? Que sería información, ¿ya? Hay un micrófono abierto. Entonces, una vez que recojo los datos, tengo que analizar también esos datos, ¿no? Una vez que analizo en una investigación cualitativa, ¿qué hay que hacer? Hay que interpretar, ¿no? Entonces voy a interpretar resultados y finalmente voy a hacer el reporte, que sería el informe, ¿no? De la investigación. Entonces, como pueden ver, es similar a una investigación cuantitativa, pero tiene su toque esto, ¿no? Es un poco diferente una investigación cualitativa. No son iguales la investigación como tal, ¿ya? Entonces, eso sería el proceso de una investigación cualitativa. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Ninguno? ¿No? ¿Nada? Eu te tirei. Mónica, Eu adelante. tenho uma pergunta. Buenas noites. Buenas noches. Por ejemplo, esto, no sé, porque acabé de entrar, entonces no sé si hubo la oportunidad, por ejemplo, de decir si hay en algún lugar, por ejemplo, en algún sitio, o entonces en el propio lugar que estamos haciendo nuestras tareas, en la página del curso, ejemplos de esta investigación cualitativa. Esa es mi pregunta. Ya. Los voy a subir, ¿ya? Muchas gracias. Ya, no he subido, pero voy a subir Gracias. varios trabajos de investigación cualitativa. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Queda claro? Investigación cualitativa. ¿Sí, no ve? ¿Está claro, no ve? Sí, sí. Sí. Voy a responder en el chat. Bien, entonces, una vez que ya conocemos eso, ahora estamos listos para hacer la investigación. Pero adicionalmente los voy a decir lo siguiente. Dame un momento. Ahora sí, ¿no? ¿Cómo nace una investigación? Ya hemos dicho, ¿no? El proyecto de una investigación nace a partir de ideas, o una idea, si quieren. Esta idea está relacionada con problema. Por lo tanto, esta idea tiene que ayudar a resolver un problema. Esto ya sea cuantitativo o cualitativo. ¿Cómo nace una investigación? ¿Cómo están haciendo ustedes? Por ejemplo, aquí se van a ver identificados, ¿no? Entonces, han identificado una idea. Esa idea tiene que ayudar a resolver un problema porque esa idea es un problema, ¿no? Además, como es una investigación, necesariamente aporta conocimientos. Vamos a generar nuevos conocimientos. Van a generar nuevos conocimientos, ¿no? Y obviamente como este taller es de investigación y difusión, esa investigación se tiene que dar a conocer al resto, ¿no? Entonces, tienen que generar nuevos conocimientos. Y además, estos nuevos conocimientos, básicamente lo que hacen es generar nuevas interrogantes también, ¿no? Entonces, al leer uno va a decir, ¿y cómo será esto, no? Entonces, va generando nuevos, ¿no? Y a partir de eso se pueden ir generando nuevas investigaciones, ¿no? Algún momento, no sé, en otro taller decía, ¿no? Muchas veces algunos critican las investigaciones, mira esto, ¿no? Y no es así, que este, que el otro, ¿no? ¿Sí? Pero sin embargo, cuando a ellos les toca hacer, no hacen nada. Entonces, no hay que tener miedo a que nos critiquen, ¿no? Hay que publicar lo que nosotros sabemos, lo que hemos investigado, ¿ya? Ahora, obviamente puede haber errores, sí, puede haber, ¿no? Y eso se subsana, ¿no? Lo importante es dar a conocer, ¿ya? Entonces, características de la idea. Ahora, estas ideas, aparte de resolver problemas, aportar conocimientos, generar nuevos interrogantes, tienen que ser novedosos. No de todo, digamos que si ya se investiga sobre temas X, ¿no? No hacer lo mismo, exactamente lo mismo. No, o sea, tiene que ser algo novedoso, algo interesante, ¿no?
Alentadoras, emocionantes, estos tres se van a acordar, ¿ya? El tema que van a escoger les tiene que gustar, les tiene que enamorar, les tiene que inspirar. Si no llegan a ese estado, no lo van a hacer, o lo van a hacer, pero van a tardar mucho. Entonces, hagan temas que les aliente, que les emocione, que les inspire, ¿ya? Ahora alguien dice, hoy día también alguien me ha escrito, no sé de qué investigar, ¿no? Entonces, estos son, ¿no? ¿De dónde puedo obtener, ¿no? experiencias de su trabajo, de su estudio, de su formación? Principalmente van a obtener de sus experiencias. A esto llamamos, ¿cómo le hemos llamado? Conocimiento. ¿Qué conocimiento le hemos llamado? Empírico. Empírico. A partir del conocimiento empírico vayan generando. Es primera fuente y la más importante para desarrollar una investigación. Luego tenemos materiales escritos. Los materiales escritos podrían ser libros, artículos científicos, tesis, proyectos de grado, ¿no ven? Otros escritos, ¿no? O puede ser en el internet, blogs, páginas web, ¿no ven? Entonces, a partir de eso podemos ir generando periódicos, ¿no? Entonces, digamos, este fin de semana me compré un periódico que habla sobre el uso de la medicina tradicional para curar ciertas enfermedades. Y en mi comunidad, ¿qué utilizan? Sé que estos hierbas se utilizan para esto, para esta. Entonces voy a investigar, ¿no? Uso de la medicina tradicional en X comunidad. Ya surgió el tema de investigación, ¿verdad? Entonces, materiales escritos, segunda fuente importante. Tercero, materiales audiovisuales, ¿no? Videos, audiolibros, ¿qué más podría ser? Todo aquello que es audiovisual nos genera también, o imágenes, ¿no? Gráficos, figuras, ¿no? Entonces nos va generando nuevas ideas para hacer una investigación, ¿no? Por ejemplo, una oportunidad en el internet vi una foto de Warisata, ¿no? Y ahí decía una pequeña descripción de las escuelas indígenas de Bolivia. Me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, a partir de eso ya he relacionado con otros y ya va en camino una investigación. Entonces, ¿se imaginan? Se puede generar solamente a partir de elementos visuales. Podemos nosotros obtener algunas ideas para hacer una investigación, ¿no? Teorías, ¿no? Teorías ya consolidadas, ¿no? Que podemos también tomar en cuenta para hacer una investigación. Conversaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora estamos haciendo una especie de conversación, ¿no? Y les puedo ir dando ciertas pautas y ustedes, sí, eso he visto una vez, o en eso he trabajado alguno, ¿no? Entonces ya pueden ir generando, relacionando y obtener una idea de investigación. Finalmente, el internet, buscan en el internet y ya les da ahora el uso de la inteligencia artificial, les puede sugerir temas para que ustedes puedan hacer, ¿no? Pero eso no les garantiza que van a hacer bien. Recuerden, eso lo que van a escoger tiene que ser alentador, emocionante, inspirador, ¿ya? Entonces, eso van a tener muy en cuenta. Ahora bien, eso sería como inicio de lo que sería una investigación, ¿no? Ahora, sí, ¿no? Hay todavía algunos aspectos que tienen que considerar, ¿no? Por ejemplo, lo que decía, ¿no? Al principio, en la anterior lámina, tiene que gustarte, tiene que interesar, tiene que motivarte y tienes que, sobre todo, conocer, ¿ya? Si no conoces, por ejemplo, supongamos, yo que estoy aquí, vivo en La Paz, ¿no? Entonces, por tema de trabajo, no viajo mucho ya. Entonces, digamos que quiero hacer, no sé, en Cusco, en Perú, pero ni conozco, hasta ahora no he ido. Entonces, ¿será que puedo hacer una buena investigación de Cusco, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Creo que no. No voy Sí, a poder, ¿no? claro. ¿Sí? Entonces, sobre todo, tengo que tener más, conocer, además tener la posibilidad de poder acceder al lugar. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, a estos cuatro van a poner eso, ¿no? Poder tener alcance, acceso al lugar donde van a hacer la investigación, ¿ya? O quiero hacer un tema, pero no conozco a quién, digamos, cómo, ¿no?
Entonces, pueden empezar por familiares, por amigos, por vecinos, por su comunidad, por su región. Ahí empiecen, por su zona, por su barrio. Ahí empiecen. Luego ya cuando tengan la posibilidad de viajar, no sé, cuando tengan financiamiento, si quieren, o por trabajo, ya van a ir conociendo otros lugares, van a ir investigando, ¿ya? Luego, también decía que sea parte de su experiencia, principalmente que sea parte de su experiencia, de lo que saben y de lo que trabajan, que sea de eso su investigación, ¿ya? Obviamente relacionada con lo que es cosmovisión, ¿no? Ahora, ser medible, esto para investigaciones cuantitativas, cualitativas no se miden, ¿no ven? Suficiente información bibliográfica. Tiene que haber también sustento bibliográfico, pero cuando son temas nuevos, principalmente no se tiene. En cosmovisión, en temas de conocimientos ancestrales, lo que es cosmovisión como tal, no se tiene muchos, ¿no? Hay escasez y por eso es que nosotros vamos a ser los pioneros para hacer esta investigación. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar fuente de información bibliográfica relacionada. ¿Ya? Que están relacionadas. Tal vez un tema X, digamos, que no tiene, digamos, ¿no? Que no se sabe, no se tiene información. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pero hay algunos temas que han investigado, pero que además están relacionadas. Entonces, vamos a buscar temas relacionados. Y principalmente, al ser una investigación corta y de corta duración también en cuanto al tiempo, hagan puntuales y directos. No hagan temas así generales, ¿no? Que les demande mucho tiempo, 1 año, 2 años de investigación, sino que sea algo puntual, directo, ¿ya? Pues, por ejemplo, alguien puede hablar, no sé, producción, no sé, proceso de producción y elaboración de, no sé, productos derivados del cañagua, ¿no? Entonces, mínimamente tienen que saber, ¿no? Cuánto produce, cómo se produce, cuándo se siembra, cuándo se cosecha. O sea, necesitan 1 año calendario para hacer esa investigación, o al menos 6 o 7 meses, ¿no ve? Que tarda de producir y estar listo para su comercialización o consumo, ¿no ve? Pues tienen que hacer eso, pues, ¿no? No van a hacer solamente algunas cosas que no les va favorecer o no tener información completa, ¿no ve? ¿Ya? Entonces eso, ¿no? Tal vez estoy poniendo algo exagerado, pero que sea más o menos de esa forma. ¿Ya? Entonces, esos son aspectos que van a considerar ustedes en su proceso de investigación. Ahora, vamos a seguir, ¿no? Ahora nos toca hacer la investigación, ¿ya? Nos toca hacer la investigación. Pero igual voy a introducir un poco en qué consiste el trabajo, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer nosotros, no? Hasta aquí tenemos claro cómo se hace una investigación, o tal vez no tenemos claro, hay ciertas dudas todavía, pero ahora hay que aterrizar en algo, ¿no? O sea, este taller es el trabajo final del diplomado, ¿no? Entonces, tienen que ustedes desarrollar un producto, ¿no? Una investigación. Entonces, ¿cómo van a hacer una investigación? Una investigación, esta investigación va a consistir en ustedes van a redactar un artículo científico, ¿ya? Un artículo científico que se va a publicar en la revista 3. Así, ¿ya? Más adelante esta revista va a estar indexada, es decir, va a aparecer en Google, en Redalyc, en Latin Index, en todos los repositorios académicos va a aparecer sus artículos científicos con sus nombres, todo, ¿ya? Todo el mundo va a poder leer sus artículos científicos. Eso es lo que vamos a redactar, ¿ya? Ahora alguien dirá, tal vez alguien dirá, ¿qué es un artículo científico? Un artículo científico es un documento científico, es un documento escrito de carácter científico. Ahora, el otro día ya hemos hablado, ¿no ve? ¿Cuándo es científico y cuándo es no científico, ¿no ve? ¿Cuál es la diferencia? A ver. ¿Cuándo es científico y cuándo no es científico? ¿Cuál es ese elemento que lo divide? A ver, ¿qué hemos dicho? ¿Cuál es ese elemento? Hemos hecho como ejemplo de la prehistoria y la historia. ¿Cuál era? Seria o método?
El método, ¿no? El otro día, ¿no? Deben estar en sus cuadernos de apuntes, supongo, ¿no? Entonces, cuando utilizamos el método científico para obtener o generar un conocimiento, se llama conocimiento científico. Entonces, hemos aprendido algunas cosas, ¿no? Entonces, ahora vamos a poner en práctica cómo utilizamos el método para generar conocimiento. Entonces, un artículo científico es un conocimiento escrito y ese conocimiento es científico, tiene carácter científico, ¿ya? Entonces, un conocimiento empírico no se puede publicar, ¿no? Nos van a rechazar, ¿no? Ahora, no es considerado como tal, ¿no? ¿Ya? Entonces nosotros hemos dicho, ¿no? Tenemos muchos conocimientos empíricos, pero eso lo vamos a convertir en científico. ¿Cómo? Utilizando el método, ¿ya? Entonces dice un conocimiento escrito, entonces por ejemplo aquí tengo una hoja. Entonces yo digo, ¿no? Digamos que aquí ya he escrito, ¿ya? Todo ya he escrito. He utilizado el método científico, todo. Listo. Tengo terminado mi investigación. ¿Esto se considerará un artículo científico? ¿Sí o no? A ver, ¿quién quiere participar? Hablen, hablen. ¿Sí o no? ¿Qué dices, Miguel? Sí, yo digo que no, porque no he seguido los pasos anteriores. No escuché, no se escucha más fuerte, Miguel. Aló, aló, ahora sí me escucha, profesor. Ahora sí, ahora sí. Y yo digo que no, porque no ha seguido los pasos anteriores que decía, ¿no? De que tiene varios pasos para que se pueda ah, sacar algo, un trabajo científico con todos los pasos que han mencionado. Ya, digamos que he seguido todos los pasos que he seguido, este carácter científico, ya está terminado. Digamos que son 10 páginas, ¿ya? Ya he terminado. ¿Será considerado ya como un artículo científico? ¿Qué dicen? Tiene que ser revisado, yo creo que por un tribunal también. Eso, muy bien, excelente. Entonces, para que sea considerada como tal, este trabajo tiene que estar revisado por alguien. Una vez aprobada esa revisión, tiene que ser publicado en una revista científica. Entonces, por eso yo les he dicho, vamos a publicar en una revista. La revista se llama 3, ¿ya? Esto es una revista multidisciplinaria, ¿ya? Tiene que ver con aspectos lingüísticos, con culturales, con educación, economía, medioambiental. Entonces, vamos a sacar un número específico sobre cosmovisión andina. Eso va a ser, y en ese número vamos a publicar en el mes de enero. Entonces, un artículo científico, para que sea denominado artículo científico como tal, tiene que estar revisado. Es como decir, por ejemplo, aquí yo tengo una carpetita de mi hijita. Digamos que esto es mi tesis, ¿ya? Todos seguramente han pasado, o proyecto de grado, no sé. Entonces, supongamos, esto es mi tesis, ¿no? Entonces, digamos que yo tengo que hacer mi tesis, ya lo he terminado. Pues yo digo, digamos, hoy día, digamos, en la mañana, digamos, ¿no? Me presento donde el director de la carrera y le digo, señor director, ya he terminado mi tesis, ya está todo terminado, mañana quiero defender mi tesis. ¿Me van a permitir defender mi tesis, sí o no? No, licenciado, No, ¿por qué? A ver, Elena, ¿por qué no me van a permitir? porque tiene que estar revisado por como el tribunal dice, no, o sea, por varios docentes para probar si realmente está correcto o hay alguna falla, inclusive la gramática, todo, ¿no? Todo el contexto en realidad. Tiene que estar aprobado. Exactamente. Esa es la diferencia. Entonces, en una revista tiene lo que llamamos los árbitros, ¿ya? Entonces, los árbitros son los revisores. Ellos van a dar su visto bueno y decir, está bien, se puede publicar. O no, hay que corregir. O simplemente no sirve, hay que rechazar. Entonces, hay 3 formas, ¿no? Yo en algún momento ya he sido árbitro, así que me la sé, digamos, cuál es el procedimiento, todo eso. O sea, hay solamente 3 formas, ¿no? Y se utiliza pares ciegos, ¿no? Pares ciegos son 2, ¿ya? Dos revisores. Ahora, ¿por qué se llaman pares ciegos? El revisor, cuando se manda el trabajo, se manda sin nombre. Entonces, yo como revisor no sé quién ha mandado ese trabajo. No sé. El que ha mandado el trabajo tampoco sabe quién es el que le está revisando. Entonces, imagínense, ¿no? Yo, el revisor, digamos ahí, Miguel es mi gran amigo, ¿no? Manda, había sido el Miguel, aprobaré nomás, ¿no? Puedo aprobar, ¿no? Entonces, para que no exista eso, en una revista científica
existen los parecidos. Ahora, digamos, como son dos, uno dice, ¿no? Hay que corregir, ¿no? Y otro dice, aprobado. Ah, pero hay uno que dice hay que corregir algunas cosas. Entonces se pasa, se devuelve y se vuelve a hacer, revisar con el que ha dicho que hay que corregir. Entonces, una vez que da el visto bueno, ya. Si ambos dicen que está bien, pasa, ¿no? Si uno dice, no, hay que rechazar, y otro dice, hay que corregir. Entonces, ahí entra un tercer árbitro. Entonces, hay procedimientos también, pero eso es parte de la revista, o sea, no nos compete a nosotros como investigadores. ¿Ya? Entonces, en resumen, una revista como tal tiene sus propios árbitros, sus propios revisores, ¿no? Que son expertos también en la temática, de tal forma que puedan revisar los trabajos, ¿ya? Ahora, estas revistas, para que sean consideradas como tal, para que sean indexadas, todo eso, es un tema así amplio hablar de eso, ¿no? Tiene que tener una periodicidad, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo van publicando artículos científicos. Entonces, como les decía, nosotros vamos a publicar en el mes de enero, ¿ya? Nuestros artículos científicos. O los que pasen se van a publicar en el número, no sé qué número es, en el mes de enero, ¿ya? Ahora, ¿por qué publicamos? ¿Por qué tenemos que nosotros publicar, no? Como el taller dice, investigación y difusión. ¿Por qué nosotros vamos a difundir estos conocimientos? No los podemos guardar, ¿no? Para nosotros puede servir, ¿no? Cuando nosotros escribimos un artículo científico y publicamos, básicamente estamos aportando a la ciencia, estamos aportando a la sociedad, estamos haciendo que ese conocimiento no se pierda. Más al contrario, ese conocimiento perdure en el tiempo. ¿Sí? Que exista a partir de eso, que se genere más conocimientos como tal. ¿Ya? Entonces nosotros básicamente aportamos nuevos conocimientos, comunicamos, damos a conocer a la sociedad nuevos hallazgos, nuevos conocimientos que hemos obtenido a partir del proceso de la investigación. ¿Ya? Entonces, por eso es que nosotros vamos a escribir. Los podría pedir como anterior módulo, un ensayo, ¿no? Entonces, un ensayo de una página, sí, va a ser interesante, voy a poder verificar si han aprendido o no, ¿sí? Pero hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces, ahora hay que difundir, dar a conocer, ¿ya? Y eso es lo que siempre yo pregono desde lo que es lo Aymara, ¿no? Pues como les decía, en primera clase, yo soy docente de Aymara, ¿no? Es mi hobby, ¿no? Entonces, ya estamos en varias versiones, tengo estudiantes de todo el mundo, entonces vamos dando clases de forma gratuita, el básico y para el intermedio cobramos algo, ¿no? 70 bolivianos, pero que damos el libro, ¿no? Para que puedan estudiar, ¿no? Entonces, así vamos promoviendo, ¿no? Es una forma de promover lo que es el Aymara. Entonces, ahí siempre vemos, ¿no? Vamos a ver libros, pero son algunos de enseñanza, aprendizaje, pero que tal vez muchos no están escritos bien, ¿no? Hay muy poca información bibliográfica. O, por ejemplo, siempre me escriben, no quiero canciones, ¿no? De Aymara, ¿no? ¿Qué libros de canciones hay? Ahora hemos terminado un curso y estoy revisando los trabajos recién. Entonces ahí he encontrado varias canciones que son interesantes. Entonces vamos a recopilar y vamos a publicar, obviamente dando los créditos a los participantes por sus nombres como recopilador, ¿no? Si no son autores, ¿no? Entonces imagínense, esa es una forma, eso es algo que hay que hacer. Cuando uno solamente hace, cansa, ¿no? Pero ¿qué tal si nos unimos todos nosotros, generamos bibliografía y seguramente de aquí a unos años, como nación, como pueblo indígena, como cultura, como tal, vamos a sobrevivir, pero si no, se va a perder, ¿no? Entonces, como Poquina, por ejemplo, ahora se está revitalizando, pero hay muy pocos lugares donde se habla, ¿no? Y si se habla ya, está ya tergiversado todo eso, entonces no quisiéramos llegar a eso, ¿no? Entonces siempre yo promuevo desde ese punto de vista la difusión de conocimientos. A veces no hay tiempo, entonces obviamente eso es también comprensible, pero qué mejor aprovechar a partir de estos espacios, ¿no? Entonces en eso vamos, ¿ya? Entonces ya saben, el trabajo, el producto final que van a hacer es un artículo científico, ¿ya? Un artículo científico.
Ahora los voy a dar las características, ¿no? ¿Qué características tiene el artículo científico para que puedan escribir? Primero, un artículo científico puede tener, o se divide, o puede existir, o existe, no puede, sino existe al menos 4, algunos casos van a haber 5, 6, pero estos son los más generales, ¿ya? Entonces, un artículo científico puede ser de investigación. Esto se llama artículo original, se llama esto, ¿ya? Esto es artículo original. Es cuando se hace trabajo de campo, ¿no? Todas las formalidades. Eso es un artículo original. Cuando se dice artículo de investigación, es original, ¿ya? Es de primera mano, es una información primaria. Ahora, también existen artículos de revisión. Entonces, aquí no hacemos trabajo de campo, simplemente revisamos otras investigaciones. En base a eso, generamos un artículo científico. Artículo de reflexión o ensayo. Esto se asemeja a esto, pero la estructura es diferente. En el ensayo simplemente se tiene 3 partes, ¿no? Introducción, desarrollo y conclusión. Los filósofos escriben de esta forma, ¿ya? Estudio de caso. Yo quiero hacer un estudio de caso sobre algo específico. Por ejemplo, esto se utiliza más en tema de derecho y medicina. Entonces, por ejemplo, en medicina ha aparecido, no sé, unos granos extraños en una persona. Ah, yo hago un estudio específico de esa persona nada más, ¿no? Estudio de caso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Inicialmente, lo más usual, vamos a hacer un artículo de investigación, vale decir, un artículo original. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Ahora puede decir alguien, voy a hacer de revisión, ¿sí? Pero entonces vamos a ver también al final cuál es la estructura. No cambia mucho, pero hay una diferencia en cuanto al uso de la, por ejemplo, el apartado de metodología. Hay que tener muy en cuenta, ¿ya? Entonces, estos son los tipos de artículos científicos que existen. Los más usuales, los más publicados, son estos dos, ¿ya? De estos dos, el más publicado es esta. ¿Ya? Entonces, en algunos casos les van a aceptar esto. En algunas revistas específicas les van a aceptar estos también. ¿Ya? Entonces, eso hay que considerar. Nosotros vamos a irnos a lo principal. ¿Ya? Entonces, ya saben lo que serían los tipos de artículos científicos que existen. Ahora, cuando escribimos un artículo científico, también hay que considerar lo siguiente. Tamaño de hoja, tipografía, tamaño de fuente, interlineado, alineación, sangría, el estilo, en este caso el estilo APA, ¿no? Que se utiliza. Por lo general, un 90% de los artículos científicos consideran el estilo APA. ¿Ya? Existen varios estilos. Existe el Vancouver, el Chicago, el MLA, el ISO, Turabian, GB77, Harvard. Existen varios. Ahora, de todos estos, el más usual es el APA. Es fácil de utilizar, les voy a enseñar cómo se hace. Entonces van a escribir. Entonces, todos estos elementos hay que considerar. Pero en ese momento no lo estoy especificando nada. Yo les voy a pasar una plantilla, un documento Word en el cual está especificado todo. Además está escrito en ese tipo de letra, todo ya. O sea, una plantilla en pocas palabras. Los voy a pasar. Simplemente lo van a hacer en base a esa plantilla. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, ahora, si bien no, si bien van a hacer ahora para esta revista 3 que les he dicho, pero alguien dice, no, yo quiero publicar también en otras revistas. Claro, ya no la misma, porque no se puede publicar una investigación en varias revistas, solamente en una revista se puede publicar. Pero alguien dice, no, yo quiero investigar sobre este tema, ¿no? Me parece interesante, ¿no? Ahora yo quiero publicar en otra revista, ¿no? Busca otra revista. Ah, va a tener algunas diferencias en cuanto a este formato. Entonces, digamos, tipo de letra, digamos, que les voy a pedir es Times New Roman 12 puntos, digamos, ¿no? Pero el otro va a pedir Arial 11. O Georgia 11. O Georgia 12. Interlineado, digamos, yo les voy a pedir 1.5. Otro va a decir doble. Ah, entonces, de una revista a otra, esta parte, lo que es el formato, es diferente. Cambia ciertas cosas. O puede haber también similitudes. Pero
va a haber esa característica y eso tienen que tener muy en cuenta ustedes. Entonces, estos aspectos van a considerar, es muy importante. Por ejemplo, una revista dice van a escribir en Arial 12, digamos, ¿no? Y ustedes mandan en Times New Roman 11. Simplemente ni se van a tomar la molestia de revisar, simplemente rechazado. ¿Por qué? Por tipografía. ¿No ven? No ha cumplido el formato. Entonces, tienen que cumplir el formato que establece cada revista. ¿Ya? Cada revista. Entonces, por más bueno que sea, igualito lo van a rechazar. Entonces, se dan de cuenta, el aspecto de forma es muy importante en una escritura académica, en este caso, en un artículo científico. Entonces, van a considerar, aquí los voy a pasar una plantilla, voy a colgar, ya está en plataforma, dice trabajo final, ¿no ve? Ahí voy a colgar una plantilla en Word, van a descargarse y en esa plantilla van a realizar el trabajo, ¿ya? Luego, ¿cuál es la estructura de un artículo científico? Un artículo científico tiene esta estructura. La estructura es IMRIT, ¿ya? Entonces, por lo general, esto, como tipo de letra, no me permitía. Entonces, este es en minúscula, ¿ya? IMRIT, así. Sí. Así es, ¿ya? ¿Ya? Entonces, el famoso IMRIT. ¿Qué es IMRIT? Significa introducción. Métodos se conoce generalmente como materiales y métodos, resultados y discusión. Estos 4 apartados nada más es lo que tienen que hacer. Pero esto es el cuerpo. El cuerpo de lo que es un artículo científico está comprendido por estos 4 apartados. ¿Queda claro? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿O no? ¿Cómo estamos? ¿Están muy callados? Sí se entiende, licenciado. Ok, Está bien, Licen, está bien. perfecto. Entonces, esto es la estructura, pero del cuerpo. Pero en realidad, ¿cómo está comprendido? ¿Cómo se hace un artículo científico? Un artículo científico, esta es la estructura general, ¿ya? Entonces, lo que les he dicho es esto, ¿no? Cuerpo, perdón, introducción, material, esto, ¿no? Esto llega a ser cuerpo. Cuerpo. Esto llega a ser, se llama referencia, se llama esto. La tercera parte. Y esto, todo esto se llama preliminar. Entonces, un artículo científico está comprendido de 3 partes, ¿ya? En la primera parte, el cuerpo y lo que es referencia. Obviamente, lo más importante, lo más relevante es esto, pero sin embargo, eso no significa que el resto no importa, porque todo en realidad importa, pero obviamente es el énfasis, el que se hace mayor trabajo, es en esta parte, ¿ya? Ahora empezamos, en preliminar, título, ¿no? Tiene que estar en español y en inglés. Luego, datos del autor, ¿no? ¿Quién es el autor que está escribiendo ese artículo científico? Luego, resumen. El resumen tiene palabras clave. Este es una, ¿no? Entonces, hay que identificar palabras clave. Abstract. Abstract es la traducción de resumen. Keywords, traducción del inglés de palabras claves. ¿Ah? ¿Se han dado cuenta? Entonces, esa es parte preliminar. Aparece varios apartados, pero no es casi nada, es poco, ¿ya? Y aquí, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, ahí es donde van a hacer realmente el trabajo, ¿ya? Finalmente, referencia. Algunos estos lo llaman como bibliografía, ¿no? Pero esto en realidad es referencia si utilizamos el estilo APA, pero si utilizamos otro estilo, va a ser bibliografía. Son 2 cosas diferentes, ¿ya? No son sinónimos, ¿ya? Tablas de figuras. Esto sí es que no está en el cuerpo, pero rara vez. Esto, más que nada, vamos a obviar. Tablas, figuras, gráficos, todo, van a colocar directamente ya en los resultados, ¿ya? Entonces no van a colocar aquí al final. ¿Listo? Esa es la estructura de lo que sería un artículo científico. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Porque a continuación vamos a desglosar en base a esta estructura, paso por paso, cómo se hace cada apartado. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda?
¿Todo claro? ¿Se entiende? Sí se entiende. Sí, sí. Muy bien. Entonces, ahora sí, realmente, manos a la obra y saquen sus cuadernos, sus chanchullos, sus apuntes, ¿ya? Entonces, vamos a empezar en esta estructura. En base a esta estructura vamos a empezar hasta donde alcancemos hoy día, ¿no? Título, datos del autor, resumen, palabras. Claro, todo esto vamos a hacer ahora, ¿ya? Entonces, empezamos por lo que es el título, ¿ya? O al menos tiene que tener la idea, ¿no? Para hacer una investigación. Ahora, como es de tema de cosmovisión, les había sugerido que hagan cualitativa, porque un tema de cosmovisión cuantitativa no se puede. Se puede, pero no se debe, ¿no? ¿Por qué? Porque temas de cosmovisión tiene que ver con temas de interpretación. Por ejemplo, lo que decía el otro día, no, yo quiero saber sobre las huacas, ¿no? ¿Qué son las huacas? ¿No? ¿Por qué acuden las huacas, las familias? ¿No? ¿Qué les da? ¿Qué hace? ¿No? Entonces yo no voy a decir, ¿no? En tal X comunidad existen 30 huacas, de los cuales el 20% representan elementos femeninos y el 70% de elementos masculinos. ¿De qué me sirve dar esa información? ¿No ven? O decir, por ejemplo, lo que decía de las parteras, ¿no? Entonces, en X comunidad existen 10 parteras, de los cuales el 20% son hombres y el 80% son mujeres, de los cuales el 70% son mayores a 70 años y solamente el 10%, no sé, lo que me falta, corresponden a, no sé, de 60 a 70 años. Puedo decir, me puede servir de algo, pero no sé, ¿no? O decir, por ejemplo, el 70% utiliza plantas medicinales. O sea, en una oración, en un párrafo, ya me voy a terminar toda la investigación. La característica de la investigación cualitativa tiene que ver en interpretar de forma profunda lo que yo quiero investigar. Por eso se hace, ¿no? Cuando tiene que ver con estas temáticas, se hace en un enfoque de investigación cualitativa. Ahora, en cualitativa, lo que se analiza son categorías. Ahí tengo un error con esto. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Ahora sí, correcto. pero antes no. Sí, Sí, ya te escuché. Muy bien, se ha cortado por falta de batería, se ha colgado. Ya. Bien, entonces continuamos. Entonces decía, ¿no? Les sugiero, les recomiendo que puedan hacer investigación de carácter cualitativo, ¿ya? Entonces, en cualitativo hemos dicho, utilizamos categoría, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar con categorías. Las categorías simplemente nos sirven a nosotros identificar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a investigar? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Voy a decir, a ver, la fe, ¿no? Creencias religiosas, bueno, ¿eh? De X comunidad, ¿no? Pues creencias. Pues uno diría, ¿no? ¿Qué serán creencias, no? Pues voy a hablar de religión, voy a hablar de fe, voy a hablar sobre, ¿qué más puedo hablar? Religión, fe, acontecimientos, festividades. Estos son categorías, ¿me dejo entender? ¿Se entiende? Sí, Entonces,
en una investigación cualitativa, a partir de un término o de la idea, podemos identificar varias categorías. Entonces, identificar las categorías a nosotros nos permite enfocarnos en lo que realmente vamos a investigar. Y la sumatoria de todo esto, obviamente, nos tiene que ayudar a entender sobre la creencia. No vaya a ser que nos lleve a otro lado, ¿no ven? Entonces, una investigación cualitativa se trabaja con categorías, ¿no? Primer aspecto. Entonces, tenemos dónde, tenemos quién y tenemos qué. Este qué es la idea, hemos dicho, ¿no ven? Es la idea. Además, está relacionado con el problema que ustedes van a investigar. Listo. Entonces, voy a poner ahora un ejemplo, ¿ya? Ustedes estoy seguro que han hecho también. Mejor lean ustedes, ¿no? Ya, voluntarios. ¿Quién quiere leer? Pregunta y respuesta. No quiero nada más. ¿Ya? Pregunta y respuesta. A ver, Elena. Me ha pillado, profe. ¿Dónde? Mira, el título que ¿dónde es el lugar donde tengo que hacer el estudio, verdad? Yes. Ya, yo quería hacer el lugar de estudio, el pueblo de mi papá. ¿Qué se llama? Se llama Hachachambi, ¿Ya? ¿Dónde está? en La Paz, ¿Por qué provincia? provincia Gualberto Villarroel. Ok, entonces tienes que decir Comunidad Hachachambi, provincia Gualberto Villarroel, La Paz. ¿Me dejo entender? Sí, ¿Quiénes? objetos. Quería hacer un estudio de quinoa. ¿Ya? Quinoa, perfecto. ¿Qué vas a investigar sobre la quinoa? Como un alimento milenario que hoy en día está aportando muchos nutrientes a muchas personas, como por ejemplo, siempre me voy a enfocar en eso, en pacientes con diabéticos, por ejemplo. Ok, entonces, usos medicinales y no sé qué, ¿no ves? Sí. Ya. Está bien, está encaminado. Ahora, estructura bien, ¿ya? Ya. Galo Chávez. Galo, ¿cuál es su tema? O respuestas, no preguntas. O no título. Pues preguntas y respuestas. Galo. No está. Helmut Kisbert. Buenas noches, licenciado. Buenas Bueno, noches. el lugar lo quiero hacer en Huachacalla, provincia Litoral, en Oruro. ¿Quién serían las autoridades originarias? Y ¿Ya? el que los ritos religiosos que se realizan hacia la Pachamama. Ok. Ritos religiosos a la Pachamama. Perfecto, Galo. Muy bien. Oh, Helmut. Helmut, Sí, licenciado. muy bien. HP User. ¿Quién es HP User? Buenas noches. Buenas noches. What's your name? Sutima. Camisas taza gilata. Wali Kipone. ¿Humaste? Para que te. Nayaste acá, Perú, Puno, Cochatua, Mantanis Caracta. Wali, Sutima Stila. Pedro César, Ondori Cruz. Wali que Gilata Pedro César. Mira, hermano, yo tengo varios temas para este tipo de trabajo. ¿Ya? Y uno de ellos, el ¿dónde, por ejemplo? Respuesta a la pregunta, ¿dónde? Comunidad Chamchilla, Acora Puno. ¿Ya? ¿Tienes? Pobladores aymaras. ¿Ya? ¿Para qué? En este caso es Anata Punchau. Oh, Entonces, interesante. el título sería Anata Punchaui en los pobladores aymaras de la comunidad de Chamchilla, Cora, Pun. Oh, súper. Ese es uno. ¿Ya? El otro, ya voy a leer el título en sí. El otro es Hatakatu
en las familias originarias aymaras de la comunidad Chamchilla, Acora, Puno. Catacatu, ¿te Y refieres a personas que agarran semillas y revenden? no, eso es justamente, ¿vales? Cuando la papa ya está dando los primeros productos, ¿no? Ajá. Ahí es donde sacan por primera vez, ¿no?, el producto de la papa que está floreciendo. A eso lo denominamos catacatu. Es toda una ceremonia interesante. Claro, claro, sí, 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 sí. Otro Ya, tema que interesante. tengo, el otro tema que tengo es fiesta a los difuntos en las familias originarias de Cuypa, Cuypa, el Collao 1. Oh, Tengo súper. bastante recuerdo de este lugar y siempre cada cierto tiempo viajo. Ahí tengo mis tejados, yo soy profesor. Entonces, ahí he vivido muy de cerca el acontecimiento, ¿no? Y bueno, tengo ahí varios temas. Entonces, uno de ellos elegiré. Ok, perfecto. Vamos bien. iPhone. ¿Quién es iPhone? ¿iPhone? No está iPhone. Juan Manuel Cuellar Carpio. ¿Cómo está, Licen? Buenas noches. Buenas noches. Adelante, Juan. Mire, yo, ¿dónde lo quiero Ya realizar? empezó, sí, Victoria, ya Oh, empezó. Buenas tardes. Hola, Guadalupe, ¿cómo estás? Hola, Juan. Ahora sí ¿Quién escuchan, es? díganme si escuchan o no escuchan, ¿sí? Hola, Carlita, ¿cómo estás? ¿No hay audio, me dicen? ¿No hay audio? creo que ¿Me hay confirman, por interferencia. favor? Me dicen que No no hay sé de audio. quién su audio es. Vamos a empezar todos en modo Espérense, espérense. en Juan modo, Cuillares. ¿sí? Voy Que a se silenciar a escucha. todos, A ¿ya? ver, confirmen mis amigos de YouTube, de Facebook, si logran, ahora sí, yes, gracias Liliana, hoy desde Colombia sí se escucha, muchas gracias. Mis amigos de TikTok de repente no saben que estamos hablando, pero les cuento que Ya. oficialmente estamos Es de mí, transmitiendo pero espérenme un rato. una sesión en vivo del programa online Mi Tesis de Éxito respecto a la importancia. ¿Y es tu computador, es, profe Román? Ahora sí, era de mí. Hace un momento me salió unos mensajes y seguramente he apretado y se ha reproducido. Ahora sí, seguimos, Juan Manuel. Ya, Licen, gracias. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Licen. Bueno, tengo varios temas en la mente, pero por lo menos ahorita quiero estar punteando, digamos, se puede decir, el estudio en la ciudad de Oruro sobre sobre los rituales a las deidades de los Urus, es decir, lo que llamamos nosotros como huacas sagradas que se encuentran situadas en la ciudad de Oruro. ¿Y qué? Quiero detallar ahí la importancia que tiene las huacas sagradas en el proceso histórico de la ciudad de Oruro, que es una tierra siempre, ¿no?, un Claro, poco ceremonial y tiene mucha relación con dioses sagrados ancestrales. exactamente. Muy bien, está muy bien. Ya enseguida vamos a definir ya los títulos, entonces por el momento estamos muy bien encaminados. Katia Quiroga, Gracias, Licen. muy bien. Katia, Todavía estoy pensando, profesor. ¿todavía qué? Estoy pensando. Ya. Piensa entonces. Lima, no está Lima. María Nadesda Mendoza, igual sigue pensando. Marisol Cabrera, Aquí a Tichiri, ¿me escucha? sí, perfectamente. Ya, le mandé mi título, dice El Aymara y su desarrollo en el ámbito de la terminología literaria
en cuentos clásicos como El Principito, ¿no? Has hecho una traducción a la aymara, ¿no? Entonces, pero no puedo ubicar aquí a Tichiri dónde, quién y qué todavía. Estoy pensando Ya. en eso, cómo lo podría Sí, ubicar. tu idea, lo que quieres investigar es mucho, más amplio. Para un tesis de doctorado está Ah, bien, ¿ya? sí, ya, Eso tienes que delimitar, sí. ¿ya? Pero Ah, ya ya, estás ya, diciendo, ya. por Está ejemplo, muy grande entonces. sí, Ujú. pero por ejemplo, si quieres enfocar solamente en la traducción, entonces ahí ya tienes elementos ya identificados qué vas a traducir, ¿no ve? ¿Dónde, no? Entonces, ya ahí estás limitando. Pero enseguida vamos a ver esa parte con ejemplos, ¿ya? Ah, ya. Está bien, Atisir. Voy a seguir entonces trabajando. Muy bien, Marisol. Enseguida van a tener todos ya su tema, ¿ya? Micaela Rojas, sigue pensando. Miguel Barrantes, Sí, profesor, igual sería donde yo estaba pensando en el altiplano centro, el quién, no sé si está bien, es en la siembra de papa y el qué es descripción de bioindicadores. El título sería descripción de bioindicadores relacionado a la siembra de papa en el altiplano centro. ok, estamos bien, está bien, ¿ya? Tal vez un poquito más, pues, delimitar el lugar, nada más, ¿ya? Estamos bien. Ya, gracias, profesor. Ahora, Mónica Huanca, Mónica, Sí, Yatichiri, yo pienso un poco más hacer, si puedo, un poco más así, comparación de visiones sobre el ¿ya? concepto de tiempo, Pacha, tiempo, en lo que existe en la tradición, vamos a decir, andina, aymara, y creo que comparando con la tradición occidental, pero eso yo creo que sería más una revisión bibliográfica. No sé si Sí, está el de adecuado. revisión, ¿no? El artículo de revisión. ¿Estaría ¿Ya? bien? Sí, 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 estaría bien. ¿Ya? Pero necesitaría, por ejemplo, delimitar qué pensadores occidentales y también lo que tenemos de artículos o de libros que ya se publicaron sobre Pacha, sobre la noción del tiempo andino. ¿Sería por ahí? Exactamente. Sí, sería por ahí, pero a ver, en un artículo de revisión ya no se sigue esta estructura, ¿no? O sea, es directamente lo que sería la idea como tal, Ah, ¿ya? bien, muy bien, gracias. Pero en metodología igual vamos a un poquito entonces desarrollar esa partecita. Por ejemplo, ahí ya no se tiene muestra, ya no se tiene población, pero hay que considerar, por ejemplo, qué trabajos se han consultado, ¿no? Entonces hay que describir, ¿no? ¿Cuáles han sido los criterios de inclusión, los criterios de exclusión? Todas esas cositas. O sea, es un poquito diferente hacer un artículo de revisión, ¿ya? Está bien, gracias. Muy bien. Natalie Quiroga, Buenas noches, Yatichiri, compañeros, compañeras. Bueno, donde estaba pensando hablar un poco sobre Samaipata, que pertenece a la región más que nada subandina, la provincia Florida en Santa Cruz. Bueno, en este caso estaba revisando un poco bibliografía y sería sobre la cultura chané, pero sí también estaba revisando que hay influencias de culturas incluso andinas, ¿no? ¿Qué más? Estaba pensando el fuerte de Samaipata, que está en relación con Tiahuanaco, con el Capac Ñam, pero sí también me llamó mucho la atención la relación que hay entre las culturas de tierras bajas y altas, ¿no? Porque generalmente las dividimos, ¿no? Pero históricamente sí se sabe que ha habido mucha influencia, principalmente con los puquinas. Entonces, más o menos por ahí está todavía grande mi tema, pero voy a ir delimitándolo. ok. Pedro César Condori, igual está pensando. Víctor Hugo Jaldín,
Bueno, también está pensando. Bien, pero por lo menos, ahí estás, Víctor Hugo. Adelante, adelante, perdón, perdón. No. Ahora sí, iPhone, ¿estás listo? Yatichiri, bueno, Dave Ureña, creo que se borró mi nombre. Ah, ya. Por eso no. Sí, Dave Ureña. Bueno, Yatichiri, yo estoy un poco inquietado por el tema de la música autóctona. Yo practico música ancestral. Entonces, me nació la idea de ir adelante con el tema. Esto, obviamente, siempre a ver en consonancia con las clases que hemos pasado al principio de dualidad y complementariedad. En la música también se da eso, en la música autóctona he podido observar eso. Entonces quisiera profundizar el estudio y bueno, pues abordar ese tema. Es decir, Ok, la dualidad, los principios de dualidad en la música ancestral. perfecto, excelente tema. Excelente. Gracias, Bien. Yatichiri. Vamos a ir adelante entonces. Sí, sí, ahora sí. Entonces, creo que ya tienen más o menos la idea, tal vez algunos todavía de forma muy general, pero la mayoría ya está aterrizando en lo que va a hacer la investigación, ¿no? Entonces, simplemente ahora vamos a desarrollar lo siguiente. Hemos hecho esta estructura, ¿no? Entonces, aquí vamos a responder, van a responder, van a responder. Una vez que tengan, que respondan esto, se va a estructurar ya el título de la siguiente manera, ¿ya? Ahí está, ¿no? Entonces, aquí van a tener una respuesta, el qué, aquí el quién, aquí el dónde, y eso hace lo que sería el título. Voy a responder aquí, voy a hacer un ejemplo, a ver, ¿de qué podemos hacer? Digamos, la pregunta que, a ver, ¿sobre qué? Haré, ¿no? Entonces, digamos, ¿dónde voy a hacer? Mi comunidad voy a hacer, comunidad Sulcatiti, Titi, Titiri, provincia Ingabi, La Paz, ¿no? Provincia Ingabi o La Paz, aquí podría decir La Paz, Bolivia, para que sea, eh, para que se pueda internacionalizar, ¿no? ¿Ya? Comunidad Sulcatiti, Titiri, La Paz, Bolivia, ¿no? ¿Quién? Ah, entonces ya voy a investigar Huacas, ¿no? Huacas. Entonces, ¿qué voy a investigar de las Huacas, no? Entonces voy a investigar sobre, a ver, ¿qué podrías investigar sobre las Huacas? Los rituales, significados y rituales. No estoy escribiendo. Significados y rituales. Eso voy a investigar de los Huacas. Entonces, simplemente ahora voy a unir, ¿no? Entonces, respuesta que, ¿no? Esto sería aquí, ¿no ve? Huacas el quién, y esto vendría aquí, ¿no? Entonces, seguí el orden anterior, ¿no? Entonces, ahora para el título sería así, ¿no? Significados y rituales a los huacas en la comunidad Sulcatiti, Titiri, La Paz, Bolivia. Aquí puedo mejorar, no me parece bueno. Ahí está. Pero la cosa es que ya tengo el título. Entonces, como se pueden dar de cuenta, significados rituales. Aquí está, ¿no ve? A los, esto es un conector, que pues no, a los huacas, ¿no? En la, ¿no ve? Otro conector. Listo. Entonces, simplemente lo van a unir de esa forma y ya tienen el título. ¿Me dejo entender? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Quedó claro? Sí. ¿Ya? Entonces, todos sus títulos van a estructurar de esa forma. Entonces, ¿dónde tiene que enfocarse, centrarse bien? Es aquí en esta parte. O sea, tiene que hacer algo específico, un tema que ustedes puedan desarrollar, ¿ya? Entonces, no vayan a hacer un tema así amplio, ¿no? Aquí no van a terminar, ¿no? Entonces, hagan algo más específico, algo más práctico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, ¿qué más puedo hacer? ¿Dónde, digamos? Voy a seguir con la misma comunidad, ¿verdad? ¿Quién?
yatiris, ¿no? Yatiris. ¿Qué? ¿Qué puedo investigar de los yatiris? A ver. Curaciones y enfermedades y curaciones. Curaciones. Aquí, este mismo voy a hacer como título. ¿Ya? Esa es la respuesta de la pregunta ¿qué? Y como mi sujeto de estudio llegan a ser yatiris. Enfermedades prácticas, ¿no? Y curaciones sanadas, curadas, enfermedades y curaciones practicadas. No sé, no se me ocurre otra. Curaciones. ¿Algún conector que pueda unir con yatiris? Curaciones. Utilizadas, practicadas. Intervenidos por los yatiris en la comunidad, ¿no? XXX, ¿no? ¿Se habrán dado cuenta? Aquí me faltó algo, ¿no? Aquí lo he improvisado un poco, pero mira, entonces se sigue esa estructura. Lo que tiene que tener bien claro es, ¿no? ¿Cuál es mi sujeto de estudio? Entonces, a ellos, ¿no? Sobre esto. Ellos me van a dar información sobre qué enfermedades y curaciones. ¿En dónde? En tal comunidad. ¿Ve? Entonces, lo que les había dicho, una investigación cualitativa básicamente se enfoca en un determinado espacio geográfico, no se generaliza. ¿Ya? No se generaliza. Por lo tanto, tiene que estar delimitado muy bien el lugar donde van a realizar. Ahora, creo que fue la compañera Mónica que va a hacer un estudio de revisión. Entonces, de revisión puede haber, no sé, una literatura peruana, boliviana, ¿no? Entonces, ya no va a decir pues, en Sudamérica. Entonces, ya no se utiliza esto. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro? Título. ¿Se entiende? Mano, una... Sí. ¿Me escucha? Sí, Pedro César, le escucho perfectamente. Una curiosidad, al mismo tiempo una duda. Justamente se trata de los términos yatiris, huacas. Yo entiendo acá de que la palabra aymara, ahí está yatiri, ¿no? El pluralizador en este caso interviene en español. ¿Es aceptado ese tipo de términos? Eso era mi duda. Ya. A ver, en este momento se supone que entonces en Aymara la pluralizadora, el sufijo que pluraliza sería naka, ¿no? Entonces yatiri naka, ¿no? Enfermedades y curaciones intervenidas por los yatiri naka. No rima, ¿no ve? ¿No ve? Entonces, Correcto, sería así, claro. por eso está españolizado esta palabra. No es Aymara, pero españolizada, ¿ya? ¿Cuál era su otra pregunta? Justamente ese término aymara yatiris y de huacas. Dos términos aymara y pluralizador español. Ya, sí. Exacto. Es como decir, Gracias. por ejemplo, Aymara, ¿no ve? Aymara. Aymara. ¿Cuál es el correcto? ¿Cuál es correcto? Ya, bueno, el primero netamente se refiere al término español en este caso. Ok. Ahí se puede agregar, dice tranquilamente, ¿no? Aymaras. Ahora el segundo, no hay diptongos, no hay hiatos, no hay esas cosas, entonces ya ahí es el término netamente aymara, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, si estuviera escribiendo en castellano, esto tendría que utilizar.
Pero si usted escribe en Aymara, esto tendría que utilizar, ¿no? Pero hay algunas excepciones, ¿no? Como los nombres, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo digo en Aymara? Nayah romano tua, ¿no? Romano, pero yo soy romano, ¿no? Entonces lo aymarizo, ¿no ve? Para que se entienda, para que fonológicamente pueda comprenderme, digamos, o se pueda comprender, ¿no? Entonces, hay esas excepciones, ¿ya? Entonces, aquí esto puedes aclarar en el contenido, ¿no? Entonces, el correcto plural de yatiri es yatirinak en el idioma aymara. Sin embargo, se puedes aclarar esto, no hay problema, ¿ya? Perfecto, maestro. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Quedó claro título? Con eso estaríamos terminando. Lo único que les falta a ustedes es ya estructurar, ya definir ya sus títulos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Duda? ¿No? ¿Todo está claro? ¿Se entiende título? ¿Sí? ¿O alguien tiene dificultades, problemas con su título todavía? No, quería hacerle una pregunta a Yatichiri. Por ejemplo, yo tenía dos títulos, digo, dos ideas para poder hacer una investigación. En principio ¿Ya? era lo de la quinoa y el otro era de un personaje. En ese caso sería, por ejemplo, quién, pongo el nombre de la persona, qué se va a investigar de él, digamos, la idea que yo puedo tener sobre esa persona. Y no siempre Ajá. tiene que ser célebre, ¿verdad? O sea, me refiero, ¿no? Exacto. Y, Ajá. y dónde, el lugar donde habitúa esta persona. Eso sería más o menos la idea de sacar el título, ¿verdad? Ya, a ver, les voy a mostrar un libro que tengo de eso preciso. ¿Están viendo este libro? Pero no se ve el título, ¿no? Los voy a leer. Dice, biografía de Elizardo Pérez. Visiones de la educación. Visiones de la educación. Ese es el título. Biografía de Elizardo Pérez. Visiones de la educación. Ahora aquí no solamente dice, pues, ¿no? Elizardo Pérez, ¿cuándo ha nacido? ¿Con cuántos años ha muerto? ¿Qué ha hecho? ¿No? Entonces va más allá, ¿no? Les voy a leer el índice. Primero tiene que ver homenaje a Elizardo Pérez en el 126 aniversario de su nacimiento. Cronología de contexto de vida y obra de Elizardo Pérez. Visionario de la educación productiva para el desarrollo y la liberación. El amor a su vida. David contra Goliat, confabulación internacional y nacional contra la escuela. El hombre se agiganta, ¿no? Entonces son temáticas que van desarrollando más allá de cómo, quién, cómo, dónde, digamos, va más allá, digamos, de las escuelas, ¿cómo se llama? Indigenales, cuáles son, cuál es el primero, cuál es el segundo, por qué, cómo ha llegado a ser ahí. Sí, es más amplio, ¿no? Entonces, así se hace una investigación. Ahora, este es un libro. Por lo tanto, en un libro, el título tiene que ser comercial, porque si es un título así como, no sé, curaciones, voy a minimizar esto. Digamos, como enfermedades y curaciones intervenidas por no es tan atractivo, ¿no? Entonces, pues, si pongo, por ejemplo, hay un libro, Yatiris y Laicas, no sé, del altiplano. Ah, entonces Yatiris y Laicas, ¿no? Ya llama la atención. Entonces, en un libro es diferente, ¿ya? Entonces, un artículo científico tiene que cumplir ciertos criterios porque al final eso es lo que se evalúa, ¿no? Cuando ustedes presenten, entonces los expertos van a revisar y decir, no hay coherencia con el título y el problema, con el objetivo. ¿No ve? Entonces, eso, ¿ya? ¿Me dejo entender? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro? Sí, Yatichiri, gracias.
El resto, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Todo ok? Wally, Kitty, David, ¿estamos bien? Walikiwa, ya tichiri. ¿Ya? Waliki, Atichiri. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ustedes ya van a afinar para la siguiente clase. Ya tienen que tener listo, ¿ya? Entonces, si hay alguna pregunta, igual hagan en el grupo o escríbanme al WhatsApp. ¿Listo? Está bien, Listen, está bien. Muy bien. Entonces, ahora, el segundo apartado era simplemente ¿no? Datos del autor. Los datos del autor son los siguientes. Me he saltado mucho. Cuando decimos después del título, que además van a traducir al inglés, ¿no? Van a colocar su nombre completo, ¿ya? Nombre y apellido, o apellidos, si es que tienen dos apellidos. Un correo electrónico, filiación institucional, ¿no? Ahí está, dice Román Pairumani, ahora puede ser con dos apellidos, puede colocar a Jacopa, mi correo electrónico, y finalmente mi filiación, docente, Universidad Católica Boliviana, ¿no? Ahora podría ser, ¿no? Digamos, docente investigador, no sé, tal instituto, o podría ser, no sé, secretario municipal, no sé, de tanto, no sé. Entonces, a eso hace referencia. Pero alguien diría, no, pero yo no tengo ninguna afiliación institucional, yo trabajo independientemente, ¿no? Entonces, ahí simplemente ponen independiente. Ahora, para evitar todo esto, sale lo que es el código ORCID. A nivel internacional, en la escritura de los artículos científicos, se tiene solamente el código ORCID, ¿no? Entonces, se pone el nombre, y aquí se pone el código ORCID. El código ORCID simplemente es un código alfanumérico, ¿ya? Entonces, en este momento, les voy a mostrar. Entonces, nada raro que en la plantilla los voy a pedir que hagan simplemente con código ORCID para no estar colocando filiación institucional, su correo, nada. Les comparto Google. ¿Ven? Google, ¿sí? Sí, Sí, se ¿ven? nota. Entonces ahí se escribe orcid.org, ¿ya? Orcid.org. Entonces hago clic ahí en Orcid. Y mientras voy a abrir aquí una revista. ¿Qué revista voy a hacer? Educar. Revista Educar. Estoy abriendo una revista, ¿ya? Mientras. Sí, es esto. No es esto. La revista. Comunicar. Ya, mientras estoy abriendo comunicar. Vuelvo a ORCID. El ORCID es una página gratuita. Es como abrirse un correo electrónico, una cuenta en Facebook, lo que sea, o Gmail si quieren. Gratis, ¿ya? Lo único que hacen ustedes es sign o register, ¿no? O sea, aquí pueden cambiar si quieren, en francés, italiano, el idioma que ustedes hablen, ¿ya? O aymara. Aymara no hay. Entonces pueden cambiar español, ¿no? Entonces, vamos a cambiar español. Entonces estamos cambiando español, ¿no? Entonces aquí dice iniciar sesión o registrarse. Hacen clic ahí. Entonces aquí como yo ya tengo cuenta, entonces me sale automáticamente para iniciar sesión. Pero aquí tienen opción para acceder a partir de su cuenta institucional, iniciar con datos de Google, iniciar con cuenta de Facebook. Yo les recomiendo esta primera opción, que aún no tienes cuenta ORCID, regístrese ahora, ¿no? Eso les recomiendo, ¿ya? Ahí van a colocar de cero, ¿no? Sus datos personales, todo. Eso les recomiendo. Entonces, una vez que ya tengan, simplemente van a hacer iniciar sesión. Entonces, en este iniciar sesión, al iniciar sesión, ustedes lo que tienen, aquí, este es su código ORCID.
Este es su código. Ese es como un número de identificación. Entonces yo tengo mi carnet, no tengo mi billetera a mano. Puede haber otro Román Pairumani, ¿sí? O sea, no soy el único, puede haber otro. De hecho, en algunos nombres ya he identificado varios que tienen el mismo nombre, el mismo apellido. Algunos tienen doble nombre, digamos, ahí varía. Algunos el apellido materno varía. O algunos, por ejemplo, uno conozco, es mi primo, los dos son mi primo, ¿no? Uno es Wilson Pairumani Ajacopa y otro también es Wilson Pairumani Ajacopa. Ahora, uno Wilson es con Z y uno Wilson con S. La diferencia. Pero al final, si van a identificaciones, ¿no? Cada quien tiene pues su número de DNI, su número de CI, ¿no? Eso lo hace único. Hola, Esloa, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, a ti, Ahora sí, ya te chiri. Se ha cortado mi internet, así que ahora me conecto con desde mi equipo celular. Esperemos que funcione. Eh, eh, permítanme. Ya, entonces decía, el código ORCID, ¿no? Se pueden crear de forma gratuita. Y les quería mostrar lo siguiente. Esta revista es una de las revistas principales, es el número 213 a nivel mundial de habla hispana, ¿ya? En tema de educación. Entonces, esta es una revista, ¿ya? Aquí vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver revisores, ¿ya? ¿Cuántos revisores tiene esta revista? Está un poquito lento. Ahí está. Esta revista dice que tiene ¿cuántos revisores? ¿Logran ver? Y el 54. 1054 revisores y representan estos 1054, están divididos en, o son de 53 países, o sea, son de 53 países cada uno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, mira, toditos tiene ID, ¿logran ver, no ve? ¿Se ve, no ve? Sí, sí se ve. Pues digamos que yo quiero saber quién es este señor. Ah, no tiene.
esta señora aquí, o este señor. Vamos a ver los dos. Simplemente hago clic ahí en el ID. ¿Ya? Hago clic ahí y automáticamente me bota al código ORCID de este señor. Mira, dice este es la señora Victoria Aguilar Pereira, su nombre, su apellido, ¿no? Esto es Educación, Universidad de Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, no sé. Es doctora en psicología, ¿no? Las obras que ha escrito, aquí está todo su currículum, donde ha trabajado, todo eso. Pero hay otros, escucha, como para desmayarse también, ¿no? Es tremendo. Isidro Aguillo, en biografía de Hetziler, supongo que ahí trabaja, empleo, las obras que hace, ¿no? Ahí está, todos sus documentos escritos. Ese es el ORCID, me dejo entender, sirve para colocar tu biografía personal, profesional, académico, para eso sirve. Ahora, si no quieres colocar, solamente quieres colocar tu nombre, tu correo electrónico para que te conozcan, para que te contacten, simplemente pones eso. O sea, cada quien pone a su manera lo que quiere poner. Tiene ya campos ya predefinidos, digamos, ¿no? Voy a abrir dos más. Pues aquí, por ejemplo, él es Emilio Álvarez Arregui, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, este señor, ahí está su biografía en extenso, ¿no? Y aquí está sus empleos. ¿Ah? Para eso sirve, o eso es el ORCID, ¿ya? Pues les invito a que créense como futuros o como investigadores, ¿ya? Créense, es como el DNI, como el carnet de identidad, ¿ya? Del investigador. Entonces, volviendo al tema, ahora lo reemplaza todo. Cuando se escribe un artículo científico, simplemente se coloca el nombre completo, el nombre y el ORCID, ¿ya? El ORCID nada más. Entonces, en el ORCID, si uno quiere verificar quién es quién, entonces entra a su ORCID y ya está, ¿no? Entonces, tú te evitas de colocar toda esa información. Ya, uno más, voy a volver a la presentación. Aquí, ¿están viendo Google? Revista Comunicar. Sí. Ya, entonces vamos a ver lo siguiente ahora. Vamos a ver números publicados. Vamos a entrar a una revista o a un artículo científico. Entonces, por ejemplo, esta revista ya ha sido publicada. Entonces, cada artículo se publica de forma general, como si fuera un libro. Después se publica separado, uno por uno, ¿ya? Pues digamos esto, mira. Primer artículo. Y van a ver cómo colocan sus datos personales. Mira, ahí está. Mira, ahí está el título, ¿no ve? En español, en inglés, y aquí están los autores. Y ahora, como este es digital, ahorita vamos a ver en PDF. Simplemente aquí ponen, ¿qué ponen aquí? ¿Ponen correo electrónico o algo así? No, solo el ID, ¿no ve? Que es el código ORCID. Ahora, si abrimos este documento en PDF, aquí está PDF, ahí vamos a ver, ¿no? Se ha descargado. Vamos a abrir enseguida. Está tardando en esto. Ya, pero aquí ya se han dado cuenta, ¿no? Está todavía solamente con ese símbolo de ID que es el código ORCID. Pero cuando ya es en PDF, generalmente ya se coloca en extenso, o sea, el código. ¿Cuál es el código? Esto, ¿no ve? Lo que está marcado. Este es el código ORCID. Si esto ponen, por ejemplo, cualquier lugar, obviamente dentro de lo que es el ORCID, automáticamente va a salir mi nombre.
¿ya? No, o sea, no va a salir otro nombre. Entonces, un código ORCID es asignado, es como un DNI, como un CI, ¿no? Ahí está, ¿logran ver? A ver, voy a agrandar un poco. Aparte de que está ese símbolo de código ORCID, aquí está, ¿no? Ahí está, dice investigadora, tantos, ¿no ve? Y aquí está su código ORCID, ¿logran ver, no ve? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Ahora, sí, ahora, por ejemplo, aquí está todavía afiliación institucional, correo electrónico. En muchas revistas simplemente es el nombre y el código ORCID, así como está. Todo, ¿ya? Entonces, ese es el código ORCID. Entonces, también ahora, hoy en día se utiliza solamente de esa forma, ¿ya? Entonces, anteriormente era así, pero ahora estamos con el código ORCID, ¿ya? Luego, el tercer elemento de lo que es la revista llega a ser el resumen. El resumen se hace una vez terminado el proceso de investigación, ¿ya? Entonces, esto veremos la siguiente clase, ¿ya? Creo que ya estamos cansados también. Hasta el día martes, entonces, ustedes lo que van a hacer ahora simplemente es tener ya bien definido el título, van a leer el título ya consolidado y me van a ir planteando y buscando información bibliográfica, libros, artículos, periódicos, principalmente artículos científicos y libros, ¿ya? Relacionados con su tema de investigación. ¿Me dejo entender? Entonces, ese trabajo vayan adelantando, ¿ya? La siguiente clase simplemente vamos a correr cómo se hace y ya está, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda que tengan? ¿Queda claro o no queda claro? Sí, una pregunta. Usted dijo que nos iba a mandar el formato, sin embargo, antes que nada, ¿es el formato en 2 columnas del No, artículo? en una sola columna, ¿ya? Pero eso puede variar, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a proporcionar esto para esta revista que vamos a publicar, pero otras revistas pueden ser de 2 columnas, ¿ya? Entonces, eso va a depender de cada revista, ¿ya? Pero por lo pronto es de una sola columna. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguno? Bien, entonces hagamos evaluación. ¿Cómo les pareció la clase? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Bien, maestro, ha sido bastante didáctico. Agradezco. Se ha entendido, licenciado, y muy interesante aparte de eso, y al menos mi persona va a aprender a hacer el trabajo investigativo que se nos está encomendando. Ok, perfecto. Bien, entonces nos vemos el día martes, igual a las 20 horas, ¿ya? Entonces, que estén muy bien. Feliz fin de semana a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches.